Pues muy buenas noches, nos encontramos aquí en Habitar y Más. Les saluda Yolanda Fernández y me da muchísimo gusto tener el día de hoy a nuestro invitado, al doctor Saúl Arellano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Saúl? Buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Agradecido por la invitación. De verdad es un honor estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Me voy a permitir aquí comentarles una breve reseña del doctor Saúl Arellano. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y licenciado en Filosofía. Cuenta con maestrías en Sociología, Teoría Crítica, estudios avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana y en Econometría. Y cuenta con un doctorado en Economía, Pobreza y Desarrollo Social. Actualmente es investigador del PUED de la UNAM, que es el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, en donde pues tiene a su cargo asignaturas en las facultades de Economía, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM, así como en la Escuela Nacional del Trabajo Social también de la UNAM. Es autor y coautor de 6 libros y de numerosos artículos científicos y de divulgación. En medios de comunicación, pues precisamente el tema que nos corresponde el día de hoy, él es director editorial del portal México Social y articulista semanal en el periódico La Crónica de Hoy. Ha recibido, entre otras distinciones, el Premio Estatal de Periodismo en Guanajuato en el 2009, Premio Estatal al Mérito Cívico Guanajuato 2012, reconocimiento por el INEGI en el 2019 y en el 2020, y es miembro correspondiente del Seminario de Cultura Mexicana, y el doctor Saúl Arellano ahorita nos está acompañando desde la ciudad de Guanajuato. Así que bienvenido, Saúl, es un placer tenerte aquí en Habitar y Más. Estamos un poquito lejitos en Mérida, pero me da muchísimo gusto haberte conocido y aprovecho también mandarle un saludo a la doctora Cecilia Liotti, que pues gracias a ella establecimos el contacto contigo. Así que bienvenido, Saúl. Igualmente, estimada Yolanda, muchísimas gracias y me sumo al saludo a la que ya Cecilia, ¿no? Que nos puso en contacto y mira, ya estamos acá en el programa. De veras encantado de estar aquí en tu espacio. Magnífico, magnífico. Saúl, si nos puedes platicar precisamente, bueno, en qué consiste esta plataforma, este portal México Social, eh, cuándo se formó, por qué se formó, cuál es el objetivo, la visión, y bueno, y por qué es importante estar atentos de México Social. Con muchísimo gusto. Mira, México Social es un proyecto que se hace desde la sociedad civil. Es un proyecto sin ánimo de lucro que fundamentalmente tiene como propósito discutir, analizar los temas de la cuestión social en México. Es un proyecto que surgió en el 2007. Tenemos ya 13 años con el proyecto como tal. Iniciamos con una plana en el periódico Excelsior, que es una columna semanal, aparece todos los martes. De hecho, hoy la pueden consultar en el periódico Excelsior o en nuestro portal. Se titula tal cual, México Social. Está firmada por el portal y por nuestro director general, que es el doctor María Luis Fuentes. Y este proyecto lo iniciamos así, como un espacio semanal de colaboración que se ha publicado semanalmente, déjame presumirlo, de manera ininterrumpida desde el 2007 hasta la fecha. Es decir, tenemos 14 años y prácticamente ya un poquito más, ya vamos para los 15 años. Esto, pues evidentemente ha logrado consolidar a un espacio en el cual se tocan los temas que consideramos que es importante darles visibilidad. Vamos a cumplir, te digo, el próximo mes de febrero, ya 15 años de colaboración. Esto hace cuando menos, porque ha habido ocasiones en que se publica más de una colaboración a la semana y en Excelsior. No es siempre, pero sí llega a ocurrir. Estaremos cerca ya de las 800 colaboraciones en febrero, ¿no? Se dice rápido, pero bueno, para quienes escriben como tú, saben lo que significa 800 colaboraciones en un periódico de manera, insisto, ininterrumpida durante estos últimos 15 años. En el 2010, dado que habíamos acumulado ya una cantidad importante de materiales, decidimos que podíamos aventurarnos a construir una revista. Originalmente se imprimía y también se
tenía el portal se creó también en 2010, ya con formato de revista. Desde el 2007 existía, pero con formato de revista se construyó ya en el 2010. Y posteriormente, como la revista pues se fue posicionando, la verdad, de manera muy sorprendente para quienes la hacíamos en ese momento, eran temas que pensábamos que no iban a ser de tanto interés público, y pues resultaron de sumo interés, ¿no? Para, insisto, grata sorpresa nuestra. Entonces, en el 2013 recibimos también la invitación del Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, para construir un programa de televisión que igual desde el 2013 hasta ahora, con cambios de horario, con cambios de día, pero se ha mantenido de manera ininterrumpida temporada tras temporada, y pues ya tenemos prácticamente también casi 8 años al aire en el Canal 11. Hoy a las 12 de la noche se transmite el programa. Por si a alguien le gusta desvelarse o se desvela, pues le pueden poner al 11 del Politécnico Nacional y ahí podrán ver el programa. El tema de hoy, de hecho, es sobre Tapachula, la frontera sur y la crisis migratoria y humanitaria que estamos viendo allá. Entonces, México Social, por eso hablamos de que es una plataforma multimedia, ¿no? Porque tenemos programa de televisión, nuestra columna en el periódico Excelsior todos los martes, y bueno, los materiales que semanalmente estamos produciendo, investigaciones breves de carácter descriptivo sobre temas de la cuestión social que se están no debatiendo suficientemente, y bueno, con colaboraciones de personas, debo decir, expertas, expertos de varios estados de la República, que esa estrategia comenzamos a instrumentarla este año, porque México Social, en los rankings que hay de medición de medios, desde el año pasado comenzó a estar muy bien posicionado. De hecho, hay un sitio de internet que se llama alexa.com, es un sitio que hace Amazon, y alexa.com mide, ¿no? Tiene un ranking de reputación de sitios web en internet, hace un índice compuesto, midiendo tanto número de visitas como retención de las personas, ¿no? El engagement, que se le llama, cuántas páginas visitas ya que te metes, cuánto tiempo te quedas ahí, y porcentaje de rebote, ¿no? Estas personas que entran, lo ven un poco atractivo y se van, hace un índice compuesto, y estamos muy contentos porque México Social está dentro de los primeros 50,000 sitios a nivel mundial. Se dice, parece muy grande la cifra de 50,000, ¿no? Como para no sentirse muy orgullosas o orgullosos, pero hay que considerar que esta plataforma mide a 3,000 millones de sitios en el mundo, ¿no? Entonces, de 3,000 millones de sitios, estar entre los primeros 50,000 es para nosotros un gran logro, porque pues hay diarios en el país que no están en esta posición, y dentro del país estamos entre los primeros 1,000, ¿no? Entonces, al ver esta dimensión que tenía México Social, te lo comenté recientemente a ti, lo que nosotros nos preguntamos críticamente es qué no estamos haciendo, ¿no? Y algo que no estábamos haciendo era abrir el portal a más voces de los estados de la República que pudieran darnos perspectiva experta, con base en información, con base en, desde luego, visión ya de años de trabajo en territorio, de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, en la academia, y que nos permitieran conocer a nosotros como editores, desde luego, pero también a nuestras y nuestros lectores, que pudieran tener voces regionales, visiones regionales, porque pues México es un país gigantesco, ¿no? De pronto decimos México así súper rápido, pero como decías hace rato, tú en Yucatán, yo aquí en Guanajuato, pues cuando menos estamos a 1,500 kilómetros, ¿no? El país es gigantesco, 2 millones de kilómetros cuadrados, 126 millones de habitantes, 2,460 y tantos municipios, más de 180,000 localidades. Es decir, es un país realmente muy grande, y por eso nosotros buscamos, invitamos a personas que como tú nos han hecho el favor de aceptar colaborar, y en ese sentido ganar enormemente con sus plumas, para tener las visiones de lo local, de lo regional, de la cuestión social. ¿Qué está pasando en Yucatán? ¿Qué está pasando en Campeche? ¿Qué está pasando en Durango? ¿Qué está pasando en Nayarit? ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Qué pasa en
en Puebla, qué pasa en el estado de Hidalgo, estos estados donde ya tenemos colaboraciones permanentes y que nos permiten tener estas miradas finas, atentas, críticas de la realidad social local y que complementan enormemente y enriquecen el análisis general nacional que nosotros presentamos a partir de lo que estamos estudiando tanto en la universidad como para el propio portal, ¿no? Entonces, de eso va México Social. La página es www.mexicosocial.org. Es de acceso gratuito en todas sus secciones. Como decía al principio, somos un portal independiente de partidos políticos, de entidades gubernamentales, y eso pues nos da una enorme fortaleza y una enorme debilidad también, ¿no? Porque finalmente los medios independientes nos debemos a nuestras y nuestros lectores, pero también dependemos totalmente de ellas y de ellos, ¿no? Y son espacios muy difíciles de consolidar. Afortunadamente hemos tenido esta posibilidad y cada vez buscando hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, recientemente, este año, a partir del mes de febrero, logramos una alianza con el Museo Nacional del Prado de España para reproducir material audiovisual que ellos están generando respecto a su colección permanente. Ahorita, por ejemplo, estamos publicando semanalmente unas cápsulas, de verdad aprovecho el espacio porque son fantásticas, ¿no? El Museo Nacional del Prado tiene la mayor colección en el mundo sobre el Bosco, este gigantesco pintor renacentista, y diseñaron un curso, ¿no? Un Massive Online de estos MOOC, como se les llaman ahora, y lo estamos reproduciendo en México Social, es completamente gratuito y es sobre varias de las obras del Bosco que están ahí en el museo, comentada por expertos, curadores del museo. Y bueno, aprende uno barbaridades y de verdad las cápsulas son alucinantes, tienen una producción, una calidad de veras muy bien lograda. Y bueno, estamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso, textos de gente que está trabajando a nivel internacional. Publicamos y tenemos la enorme fortuna de tener la colaboración, por ejemplo, del doctor Bernardo Klicksberg. Es un gran experto latinoamericano de origen argentino. Para quienes no lo ubican, Bernardo Klicksberg es un experto que él inventó el concepto de la gerencia social en América Latina, ¿no? Y ha sido es asesor de varios organismos de Naciones Unidas, el PNUD, el UNICEF, etcétera, y también ha sido coautor con varios textos con gente de la talla como Amartya Sen, ¿no? Lo digo porque es uno de los más conocidos. Es coautor con Amartya Sen, con Premio Nobel de Economía. Sí, magnífico, claro. Que con él escribió un texto que se llama Primero la gente, ¿no? Y bueno, vaya, él es Bernardo Klicksberg. Tenemos también la fortuna de contar con colaboraciones no regulares, pero sí muy continuas de la doctora Magdalena Sepúlveda. Ella es la directora ejecutiva ahora de la Iniciativa Global para los DESCA, para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y previamente era la relatora especial de la ONU para temas de pobreza y pobreza extrema. Tenemos, insisto, la fortuna de contar con su colaboración y personalidades de este calibre, de esta talla, que, insisto, pueden leer y pueden encontrar allí en México Social, ¿no? Magnífico, magnífico. Bueno, me encantó cuando mencionaste a Amartya Sen, porque precisamente creo que lo que nos queda como anillo al dedo es por qué ganó el premio Nobel de Economía, ¿no? Y fue precisamente porque le dio este gran giro a la visión, a los indicadores, lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? Cómo se medía la riqueza en el país, ¿no? Y se medía precisamente, bueno, ¿dónde están los ricos, no? Pues ese es el país más rico. Y este giro que le da tan maravilloso a Amartya Sen de que no, o sea, la prosperidad y la riqueza está precisamente en las oportunidades del desarrollo. O sea, cómo las personas que no tienen la posibilidad de tener esta oportunidad de crecer y de desarrollarse porque el país, el Estado, las condiciones se lo permiten, ¿no? Bueno, precisamente tú estás en el PUED, ¿no? El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, ¿no? Y esto que mencionabas también, Saúl, esta colaboración que tienen con el Museo del Prado, eso es directamente entrando a la plataforma, ¿se pueden acceder a estos vínculos? Así es, sin duda. Tú entras mexicosocial.org, ahí están, digamos, hay dos bloques, ¿no? Están los artículos destacados en la parte de arriba de la página
Y ya abajo, como dicen ahora los chavos y chavas, ¿no? Scrolleas, te vas hacia abajo y ahí vas encontrando, ¿no? Cada uno de los artículos trae enlaces para otros textos ahí mismo en la página. O tenemos un buscador ahí con la lupita y pueden darle buscar a estos autores, ¿no? Lo que les recomiendo buscar ahí es al doctor Leonardo Boff. Leonardo Boff es un teólogo de los fundadores de la teología de la liberación, pensamiento crítico de izquierda, de hecho fue degradado, ¿no?, de la Iglesia Católica por sus posiciones tan críticas respecto de las, digamos, políticas oficiales, ¿no?, del Vaticano. Y es una persona que escribe de manera fantástica. Tenemos también textos de otro gran comunicador, que es el doctor José Carlos García Fajardo. Les recomiendo también mucho buscarlo. Él es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, es un hombre ya de 80 años. Yo tuve el privilegio de tenerlo como profesor en algunos seminarios en España, pero el profesor García Fajardo tiene una pluma fantástica, ¿no? Desde cuentos hasta reflexiones que hace a partir de su conocimiento de la filosofía, la sociología, la cuestión social en general, y además es una gente que ha hecho comunicación de toda la vida, ¿no? Ha tenido todos los premios que se pueden obtener en España en el ámbito de la comunicación, en la parte de lo social, y es una pluma de veras imperdible, ¿eh? Yo sí sugiero mucho que lean al doctor García Fajardo, que es una de las plumas relevantes que están ahí, y como te digo, entras al sitio, y bueno, ahí das buscar y te va a aparecer todo esto, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes que se pueden tener a partir de México Social es una gran pluralidad de voces, Yolanda. Es decir, no estamos siempre publicando los mismos temas, ni tampoco desde la misma perspectiva, ¿no? Justamente esta idea de tener ahora que tenemos un país tan polarizado, ¿no?, donde si no eres chairo, eres fifí, dicho de manera reduccionista, es, creemos que una discusión más plural, más abierta, más respetuosa de la diferencia puede abonar mucho a que nuestro país pues avance más hacia una auténtica democratización, ¿no? Y pasa por justamente el debate de la justicia social, ¿no? Claro. Esto que tú decías de Amartya Sen, si algo destaca de su obra es esto que tú comentas, pero al mismo tiempo la parte de dar cuenta de que las desigualdades están determinadas por el, digamos, acceso desigual al poder, ¿no? Las hambrunas no son un asunto de mera producción y distribución, son cuestiones que tienen que ver con el acceso al poder y la representación política de los pobres, ¿no? Creemos que de manera así muy íntima, ¿no?, en México Social, que el presidente de la República, por ejemplo, tiene razón cuando dice que primero los pobres, ¿no? Creemos que no puede ser de otro modo un país con justicia, dignidad, igualdad, pero en lo que hay, digamos, disenso en muchos espacios es en los cómo lograr Claro. de más acceso al empleo digno, un país con mayor acceso a la seguridad social, a servicios de salud de calidad, a entornos habitables, ¿no?, que es tu tema. Sí. Garantizar que las viviendas tengan las características que se requiere para una vida digna, garantizar que haya igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Este mandato constitucional del cuarto, que podamos erradicar la violencia contra las mujeres. Todas estas cuestiones las estamos abordando constantemente en el portal, ya sea a través del programa de televisión de nuestra colaboración en Excelsior, o insisto, a partir de las visiones regionales, porque si algo ha aportado, creo, México Social de Holanda, dicen que halago en boca propia es vituperio, ¿no? Pero con las proporciones y la humildad que se requiere en estos casos, creo que hay dos cosas que México Social ha logrado acreditar. Uno, un manejo muy responsable de las cifras. Prácticamente todo lo que hacemos, al menos desde la parte editorial, está sustentado siempre en información oficial. Y con un tratamiento que intenta siempre ser serio. A veces nos equivocamos, a veces hay errores como toda la vida, pero intentamos ser muy serios en el tratamiento de los temas a partir de la evidencia, ¿no? Creo que es una de las
principales aportes que tiene México Social. Y el segundo es esto que yo comentaba, la enorme pluralidad de voces, de visiones que hay y que permiten contrastar, ¿no? Ahí sí que está el centro, la derecha, la izquierda centrosa y todos los espectros que te quieras imaginar, este, tienen voz acá en México Social, que creemos, insisto, que así deberían ser todos los espacios plurales, diversos, y donde se combatan las ideas, pero se respeta a las personas, ¿no? Por supuesto. Y aparte, bueno, algo que me parece muy interesante, precisamente en esta pluralidad, es reconocer lo que está ocurriendo en las diferentes regiones de México. Hoy mencionabas que van a hablar el caso de Tapachula, esta situación tan pues delicada por el tema de la migración, ¿no? Los contrastes sociales y aparte, bueno, las capacidades que tienen ya al nivel local los municipios, cómo pueden enfrentar que en algunas circunstancias son eventos que se salen totalmente de escala nacional, pasan a la esfera internacional, pero que ahorita en este mundo globalizado, pues que nosotros a partir del año pasado nos dimos cuenta lo vulnerables que somos, ¿no? En cuestiones de salud, en cuestiones de economía, en cuestiones de territorio, y que creo que ahora más que nunca tenemos que reconocer este nivel de vulnerabilidad perfectamente territorializado y mapeado para poder pues empezar a formar a los jóvenes que se van a hacer cargo de este país, ¿no? Pues tú como profesor, igual como en mi caso, ¿no? Siempre pienso, bueno, cuando tú y yo estudiamos la carrera, pues el futuro era como que algo que tú veías a lo largo verdaderamente. Cuando yo me gradué, pues las cosas siguen siendo iguales prácticamente, ¿no? En este caso, ¿no? Los jóvenes que me tocó dejar un viernes 13, porque fue viernes 13, un viernes 13 de marzo, dejo el aula para regresar un 17 de marzo, que ya no regresamos, pues les cambió totalmente el panorama, ¿no? Y ahorita muchas de las discusiones que tenemos en clase es, bueno, ¿a qué mundo nos vamos a enfrentar cuando podamos retornar, no sé de qué forma, pero cuando podamos retornar paulatinamente a ciertas actividades, ¿no? Entonces, en el caso de los jóvenes que están estudiando arquitectura, los que están estudiando economía, ciencias políticas, o sea, ¿con qué mundo se van a enfrentar? ¿Con qué herramientas, qué habilidades? Y sobre todo que dejando de un lado la formación académica, que a lo mejor pues, tú agarras el libro y te lo puedes leer y lo puedes explicar, pero ¿qué tipo de herramientas y qué tipo de habilidades vamos a necesitar para poder reconstruir un nuevo país a partir de estas, ahora sí, experiencias que nos toca vivir de manera, pues ahora sí, de gran escala, ¿no? En todo el territorio y a nivel global, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, hablando del tema del desarrollo social, ¿no? ¿Cómo consideras tú que esta plataforma puede contribuir a hacer este reconocimiento de lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero también como para hacer una plataforma formativa, una plataforma para decir, oye, aquí necesitamos gente que tenga capacidades para abordar estos nuevos problemas? Sí, mira, creo que pones, como dicen, el punto focal, ¿no? Donde debe estar. Creo que justamente uno de los grandes retos que vamos a tener como país, como humanidad, de hecho, es justamente cómo construir o cómo cimentar una normalidad que no se parezca en nada a la que teníamos antes, porque lo que teníamos antes era todo menos normal, de hecho, en varios espacios, ¿no? Es decir, lo habíamos normalizado, lo habíamos asumido como que así era, por supuesto, como que así era, y pues no había mucho que hacer. Y la pandemia nos lleva a esto, ¿no? A ir hacia atrás y replantearnos muchas cosas. Justamente la pregunta que deberíamos estarnos haciendo es la que tú estás planteando. ¿Cómo o cuáles son las capacidades con las que debemos formar a esta nueva generación de jóvenes que van a salir a un mercado laboral que si repetimos el error de regresar a lo mismo, vamos a continuar depredando el ambiente, vamos a continuar con un modelo o un estilo de desarrollo que no es viable, ¿no? Por ningún lado, ni ética, ni económica, ni ambientalmente hablando. México Social justamente lo que busca hacer, Yolanda, es visibilizar estos temas. Mira, si no visibilizamos y no diagnosticamos,
vamos a seguir cometiendo muchos errores. Por ahí yo he escuchado en varias conferencias, sobre todo de manera reciente, que hay personas quienes afirman que México está sobrediagnosticado, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Asumiendo sin conceder, dicen las y los abogados, que México esté sobrediagnosticado. Lo que yo me atrevo a afirmar es que entonces está muy mal sobrediagnosticado. Entonces tenemos un problema muy serio, porque los diagnósticos de que disponemos no dan cuenta ni de la magnitud ni de la complejidad de los problemas a los que nos estamos enfrentando. Voy a poner un caso, la entrega de hoy de México Social, por ejemplo, ¿no? Sorprendentemente para nosotros, la Secretaría de Salud da a conocer estos datos, ¿no? Lo que pasa es que también hay fuentes de información que no se consultan mucho. Pero en el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, lo elabora la Dirección General de Epidemiología, da seguimiento semanal a los casos de información semanal, como su nombre lo indica, ¿no? Y en este boletín, en los números 33, 34 y 35 de este año, que son prácticamente del último mes, la editorial de este boletín del Gobierno de la República da cuenta del impacto que ha tenido la COVID en el personal de salud. El dato es no solamente dramático, es escandaloso, ¿no? En México han fallecido del 2020, enero del 2020, que todavía no iniciaba realmente la pandemia, pero vaya, en términos de comparación de fechas, se toma como corte en este texto, enero del 2020 a julio del 2021, en nuestro país han fallecido más de 4,000 personas que laboraban en el sector médico. Para dimensionar la cifra, en Estados Unidos de América, donde hay más del triple de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros y todo el personal de salud, han fallecido 1,600 y algo. Es decir, México tiene 240% más decesos en el personal médico en este año y medio que va de la pandemia, un poco más de año y medio, ¿no? Entonces, si no dimensionamos estos problemas, no vamos a poder salir del atolladero. ¿Qué implica esto? Imagínate 4,000 y tantas personas, 4,060, ¿no? De estas, el 45% eran doctoras y doctores, ¿no? Mayoritariamente hombres, con comorbilidades, todo lo que ya sabemos. Pero aún así, el 40% de 4,000 son más de 1,600, ¿no? Es decir, solamente de doctoras y doctores fallecieron en México, han fallecido en México, la misma cantidad que el total del personal de salud que falleció en los Estados Unidos de América, ¿no? Ahora bien, no estamos hablando, y vaya, lo digo con todo el cuidado que hay que hablar de estos temas, porque son personas, tenían familias, muchas de ellas hijas, hijos pequeños, y hay que decirlo con todo el cuidado, pero mi comentario va hacia que no estamos hablando de cualquier tipo de médicos, estamos hablando de personal muy especializado, ¿no? Sí. Neumólogas, neumólogos, medicina interna, urgenciólogas, urgenciólogos, que le cuesta mucho a un país formar, ¿no? Son muchos años de estudio, disciplina, trabajo personal, esfuerzos familiares, esfuerzos colectivos, esfuerzo de la sociedad en otorgar becas, mantener instituciones de educación superior. 1,600, ¿verdad? Es tremenda la cifra, porque no se forman en 8 días. No, La por experiencia supuesto. que vivimos como país es gigantesca, ¿no? No solamente el drama es por la pérdida humana, terriblemente enojosa situación, digo yo, porque, vaya, estamos hablando de un heroísmo y un reclamo al mismo tiempo, ¿no? Dieron la cara, siguen dando la cara a pesar de la poca protección, pocos apoyos, a veces ni siquiera pago de salario digno o a veces ni siquiera pago de salario que se ha visto a lo largo de la pandemia y que se estaba hablando al inicio de la pandemia de que nos faltaban doctoras y doctores, pues fue el argumento por el que se trajeron a las y a los doctores cubanos, ¿no? Sí. Entonces, si nos faltaban especialistas en el país, pues ahora hay que descontarle estas 1,600 que fallecieron, ¿no? De esa magnitud es el problema. ¿Qué tipo de doctoras y doctores requerimos? ¿Para qué tipo de sector salud? Esas son las preguntas que no nos estamos planteando suficientemente a juicio de México Social y que requieren una discusión seria. A ver, en las universidades públicas, ¿qué tipo de medicina estás enseñando? ¿En dónde estás poniendo el énfasis? ¿Cómo hacemos para recuperar visiones como la de este gigante de la medicina mexicana, el doctor Jesús Kumate,
para recuperar el enfoque de salud pública regionalizado que tenían desde su visión, por ejemplo, un enfoque de salud pública orientado a la prevención, orientado a la vacunación, orientado a evitar tener fenómenos o dimensiones epidémicas de problemas que hoy tenemos, ¿no? Fíjate, México tiene declarado una emergencia epidemiológica, una alerta epidemiológica, mejor dicho, de tuberculosis desde el 2013, ¿no? ¿Cuándo hemos visto campañas nacionales exitosas para prevenir la tuberculosis? Es una de las infecciones de mayor contagiosidad en el mundo, ¿no? Y no tenemos esa alerta en la cabeza, es decir, no lo teníamos en el radar hasta que llegó esta pandemia gigantesca. La otra está relativamente controlada, pero ¿qué pasaría si de pronto hay brotes por todos lados de este padecimiento? No tendríamos los recursos ni económicos, ni humanos, ni financieros para atender regionalmente este tipo de cuestiones. Estamos viendo cómo, por el otro lado, se han caído indicadores relativos, por ejemplo, a la vacunación. Hace unas semanas, por ejemplo, también en México Social, con base en la información oficial, por ejemplo, en el anexo estadístico del informe de gobierno que se presentó en septiembre, veíamos cómo entre enero y marzo de este año apenas se ha vacunado alrededor del 13% de las niñas y niños, ¿no? Con esquema completo de vacunación. Sí. Al ritmo que íbamos, si acaso llegaríamos al final del año al 56%. Los datos al segundo semestre confirman que la tendencia va muy despacio y lo que el doctor Kumate alertaba, por ejemplo, es que para lograr inmunidad de rebaño requieres porcentajes arriba del 70-75% de cobertura universal con esquema completo. No los vamos a tener. Entonces, esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando y lo que vemos en México Social, en la UNAM, en otros espacios, es que las autoridades locales, Yolanda, no están a la altura de esto, ¿no? Y parece que las nuevas autoridades que llegan, hay que recordar, este país está cambiando en estos días prácticamente de más de la mitad de autoridades locales, ¿no? Piensan que no les toca, ¿no? Simplemente dicen, pues es un asunto federal, no me compete, ¿no? Pero el desarrollo regional, si no tiene enfoques integrales que articulen a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales con la federación, con enfoques de intervención territorial, con teorías del cambio social claras, bien definidas en su metodología, estrategias, tácticas, objetivos y metas, bueno, no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso no está. En México, si algo se abandonó, es una de las tesis, digamos, fuerte que está detrás de todo lo que hacemos en México Social, es que si algo se ha abandonado es la planeación del desarrollo, ¿no? Desde la década de los 80 que se crea la Ley General de Planeación, comienzan a generarse estas estructuras, ¿no? Los COPLADE, los COPLADEMUN, que luego se convirtieron en espacios de pura grilla y luego en espacios de pura simulación. Acabamos en el peor de los mundos, donde hacen foritos, ¿no? Ahora conversatorios o como le quieran llamar, convocan a sus cuatas, a sus cuates, dan 2 o 3 conferencias y párale de contar, ¿no? Terminan haciendo planes municipales de desarrollo que sirven para todo menos para planear, porque contratan a consultorías patito, que son de sus amigas, de sus amigos, pagan un dineral por esos documentos que no sirven para nada, son empresotas, muchas de ellas, que nomás le cambian el nombre a los municipios, los 3 cifras que bajan del INEGI y vámonos, y que se abandonó en ese sentido la idea de la planeación participativa, ¿no? Esa idea de poder convocar a la sociedad a un diálogo serio, responsable, para definir cosas tan, parece sencillas, pero que requieren de un esfuerzo de consenso, de un esfuerzo de diálogo permanente sobre, por ejemplo, qué ciudades queremos, ¿no? Vaya, Mérida, por ejemplo, ¿qué ciudad quieren quienes habitan en Mérida, ¿no? Quienes vivimos en Guanajuato, en Guadalajara, en Durango, donde tú quieras, qué tipo de ciudades, porque de pronto se nos olvida también este país de contrastes que tenemos, ¿no? Yo decía hace rato, tiene en nuestro país alrededor de 180,000 localidades, ¿no? Pero de estas se nos olvida que el 92% tienen menos de 100,000 habitantes, ¿no? Y se nos olvida que de las 180,000 localidades que hay en el país, 150,000 tienen menos de 250 habitantes, ¿no? Es decir,
hay comunidades tremendamente segregadas, localidades muy segregadas, donde no vive poquita gente, ¿no? Si consideramos localidades de 2.500 habitantes para abajo, estamos hablando de más de 20 millones que viven ahí. 20 millones se dicen rápido y yo voy a insistir. México es uno de los países megapoblados del planeta, es el 10º en población a nivel mundial. En esta magnitud tan grande que tenemos, lo que se observa es que evidentemente hay una concentración brutal en varias áreas metropolitanas, pero al mismo tiempo una gran dispersión. Pero yo decía, para poner en contexto, ¿no? Si tú piensas en un país como Costa Rica, como Honduras, como Nicaragua, si sumas las tres poblaciones, no te dan la población que vive en localidades de menos de 2.500 habitantes en el país. Entonces, tenemos más población rural que 3 países centroamericanos juntos, ¿no? De ese calibre es nuestro país. Y luego nos vamos a la zona metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Más de 22 millones de habitantes, contando ya los municipios conurbados, ¿no? Bueno, son todos Centroamérica, ¿no? Vaya, Sí. estoy exagerando, pero si sumas Guatemala más El Salvador, pues te dan caben en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces tenemos ciudades, estados literalmente hablando, haciendo el símil con los griegos, donde hace falta también la coordinación de gobiernos metropolitanos, ¿no? Fíjate, un concepto que tú mencionabas hace un rato, el del desarrollo regional, es interesante ver cómo en toda la legislación del país no hay una definición homologada de lo que es una región. La Ley General de Planeación es la única que establece un concepto ahí de regional, de lo regional, y nos dice que una región se compone por localidades que involucran a más de 2 entidades, ¿no? En el sentido estricto estaríamos hablando de que regiones pues son por ejemplo la Laguna, ¿no? Que están ahí Gómez Palacio con Torreón juntos. Estaríamos hablando pues, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, quizá la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, ¿no? Que involucra a 2 estados. Algunas regiones que están en procesos de integración muy acelerados, como la de Saltillo con Monterrey. Pero vaya, no hay como esta discusión que aborda temas que pareciera sobre los cuales ya hay un acuerdo, sobre los que hay un consenso, ¿no? Pero vaya, yo doy esa materia de desarrollo regional en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y si algo intento mostrarle a las y a los estudiantes es justamente que no hay una definición ni siquiera homologada en la ley mexicana a partir de la Constitución y luego todo el orden jurídico nacional de lo que es una región, ¿no? Se abandonó también esta visión de aquello que fue en la década de los 70 el PIDER, ¿no? El Programa Integral del Sí. Desarrollo Regional, que luego pues, se fusionó con el IMSS-Coplamar y bueno, hubo varios esfuerzos muy interesantes e importantes y se abandonó. Ahí sí creo que este diagnóstico en el cual se muestra o se argumenta que la lógica neoliberal dio al traste con este tipo de políticas es real, eso es auténtico, ¿no? Se prefirió pues la ayuda individualizada, repartir recursos, bajo la lógica o la idea de que el reto estaba en la generación de capacidades, ¿no? Y no en lo que tú decías. Sí, son capacidades, pero también oportunidades, porque de poco nos sirve generar un montón de capacidades de personas si luego no van a tener un empleo digno, ¿no? Es decir, recuperar esta idea del desarrollo humano que plantean Amartya Sen y otros más, como una visión instrumental, ¿no? Ya podremos irnos después a un análisis conceptual, crítico, filosófico de mayor profundidad, pero tenemos que resolver problemas, ¿no? Y esa es una buena herramienta de inicio para pues, armar un piso parejo. Y lo que estamos viendo lamentablemente es que en los últimos años no ha habido una estrategia nacional que busque cerrar las brechas, ¿no? Brechas entre personas, pero también entre regiones, ¿no? Comentábamos fuera del aire el estudio que presentaron el doctor Fernando Cortés y otros investigadores allí en el PUED, en el cual muestran que los municipios más marginados de la década de los 90 siguen siendo los mismos en la década de los 2020, ¿no? Es decir, 30 años continuos de inversión, 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 ramo 33, descentralización de recursos, la creación de los dichosos fondos,
que como dice un amigo, nomás sirvieron para la suburbanización del país, ¿no? Y cuando le preguntábamos, bueno, ¿y qué es eso de la suburbanización? Dice, pues todos compraron Suburban. Entonces, el problema ahí es que nomás se gastaron el dinero a lo menso comprando vehículos de este tipo y la urbanización de México no se dio en un sentido de desarrollo urbano integral. Tú sabes mucho más de esto, pero no hay esta noción de hábitat, ¿no? De lo que es la agenda internacional de la habitabilidad de las ciudades. Y lo estamos viendo ahora, hombre, no vayamos tan lejos, lo que pasó en Tula, lo que está pasando en Tequisquiapan, en Querétaro, ahorita, ¿no? No tenemos que ir muy lejos. Aquí en Guanajuato, en Pénjamo, en Abasolo, pues la gente está bajo el agua, literalmente sus casas tienen 1,5 metros de agua, ¿no? El centro del país, no estamos hablando de zonas costeras, el centro del país está bajo el agua. Entonces tenemos, evidentemente, el colapso de los sistemas, del sistema urbano nacional. Es lo grave, porque es muy fácil decir, pues son cosas que pasan, son los desastres naturales, ante la fuerza de la naturaleza no hay nada que hacer. No, eso es una enorme mentira. Desde luego que frente a la fuerza de la naturaleza hay mucho que hacer. Para empezar, tener una relación convivencial y bajo una nueva ética civilizatoria de relación con el medio ambiente, donde dejemos de pensar que la naturaleza está ahí para que la expoliemos, ¿no? Mira, yo no soy creyente, pero eh, quien lea la encíclica Laudato Si, puede tener una visión ecológica muy poderosa, ¿no? Si algo tiene, creo que es el principal y más importante documento que ha presentado el Papa Francisco, en el cual recupera el pensamiento auténticamente franciscano, en el cual se piensa la naturaleza desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, si leemos esa encíclica, lo que nos daremos cuenta es que justamente en eso hemos fracasado como sociedad. Creo que una de las capacidades que deberíamos estar intentando formar en las y en los jóvenes, independientemente de sus carreras, es justamente la del desarrollo sostenible, ¿no? Creo que es una materia de esas que deben ser transversales y que debemos generar estas capacidades de resiliencia, ¿no? Para los municipios, pero también para el sector privado, ¿no? Tenemos enormes problemas. Mira, el caso Guanajuato, ¿no? Pasó el año pasado, hace 2 años, perdón, y está a punto de ocurrir de nuevo. En Celaya, por ejemplo, está la planta más grande de América Latina de la Honda, esta planta armadora de vehículos, ¿no? Bueno, paró 3 meses porque se inundó, ¿no? Está cerca de un canal, no hicieron bien el dragado del canal, no le pusieron bien los diques y el agua se desbordó. Imagínate las pérdidas millonarias para una empresa de este calibre. Incluso estaban diciendo que ya se iban del país, ¿no? Claro. No al Estado, se van del país con lo que significa de pérdida de inversiones, pues no ruptura, pero sí debilitamiento del clúster, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. la mala planeación municipal te lleva a estas cosas, ¿no? Que tienen que ver con no un desastre natural, ese es un desastre político-social, ¿no? Es decir, las autoridades locales no están pensándose a sí mismas como agentes que permitan la sostenibilidad del desarrollo. Si no nos preguntamos qué más nos falta hacer, si no nos preguntamos qué más podemos hacer en materia de lo ambiental, vamos a colapsar como sociedad. Muchos alcaldes, muchas alcaldesas se preguntan, ¿no? Bueno, ¿y cuánto cuesta eso? La respuesta que yo les doy cuando me llegan a preguntar, que es muy rara vez, cuando lo llegan a hacer, les digo, más bien pregúntate cuánto cuesta no hacerlo, Claro. ¿no? Para el presente y el futuro, ¿no? A ver, ¿cuánto te cuesta no tener un sistema de transporte multimodal no contaminante? ¿Cuánto te cuesta no tener plantas tratadoras de agua? ¿Cuánto te cuesta no tener un sistema de dotación de agua potable que cubra al 100% las viviendas de tu ciudad? ¿Cuánto te cuesta no tener un sistema de identificación oportuna y prevención de las fugas? Perdemos el 30% del agua potable en fugas en este país, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que están ahí, que son el día a día, que son la vida cotidiana de los municipios, no se está atendiendo de manera pertinente y no se vislumbra como un asunto que te toque, ¿no? La clásica es, a mí no me toca, eso es el organismo operador de agua potable. No, espérate, pues también es administrativa, ¿no? Tú nombras, claro, con sesión de cabildo y de forma de lo que quieras,
pero hay un nombramiento oficial. Entonces, la estrategia del agua hoy se vuelve auténticamente un pilar de las posibilidades, ya no digas tú de crecimiento, de la vida, ¿no? Como tal. Fíjate, entramos a la pandemia con el 25% de las viviendas sin agua todos los días en el país. Cuando una de las recomendaciones fundamentales es lávate las manos, ¿no? No, pues quiero ver con qué te las lavas, ¿no? Con el bote, el tambo ese que te llega ahí con el agua de la pipa, con cuál jabón, ¿no? Si no tienen para comer. 56 millones de pobres tenemos en el país, según el Coneval, y en ese escenario de mala alimentación, de las comorbilidades, de esta negra noche neoliberal, como le llaman ahora, que es real, ¿no? Auténticamente generó decenas y decenas y decenas de miles de pobres todos los años y que no logró romper con lo que prometía romper los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza. Lamentablemente no ocurrió así, no va a ocurrir con lo que estamos haciendo. Mira, a mí en metodología 1 me enseñaban que si la realidad está refutando constantemente tu hipótesis, pues eso es mala ciencia lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, estos llevan 30 años y los que llegaron van por la misma ruta, parece ser, de mala ciencia, ¿no? Es decir, si tu hipótesis es que con estas políticas ibas a transformar y no lo hiciste, repetiste una década, luego otra más, bueno, pues eso es necedad, ¿no? Y ya rayan el dogma, si no es que es auténticamente un dogma. Entonces lo que vemos es cómo seguimos repitiendo los mismos errores, y lo decía el clásico, pero tampoco hay que descubrir el agua tibia en eso, ¿no? Haciendo lo mismo no vas a llegar a resultados distintos. Y vas a agudizar tus problemas, los vas a profundizar, los vas a complejizar a niveles de colapso sistémico, ¿no? Y estamos al borde de algo así, ecológicamente hablando en el país. Mira, el doctor José Sarucán, uno de los grandes sabios que tiene este país, titular de la CONAVI, acaban de darle el año pasado el premio mundial que otorgan al Asia a los biólogos. No hay premio Nobel de Biología, pero este es el símil, ¿no? Se lo acaban de dar. Es de veras uno de los grandes científicos mundiales que tenemos aquí en el país, el doctor Sarucán. Y él tiene una hipótesis bien interesante de abajo, ¿no? Que lo tiene también la doctora Julia Carabias. Si no tenemos una estrategia de conservación de la biodiversidad, no vamos a poder mitigar nada más. Es decir, se ha puesto el énfasis en el cambio climático, se ha puesto el énfasis en el calentamiento global, pero no en la biodiversidad. Y ante lo que estamos, en el antropoceno, nos dice el premio Nobel de Química, ¿no? Que era colega de Mario Molina, que también falleció hace poco. Sí, claro que sí, doctor. Gran parte de este panel, ¿no? Que recibió el premio Nobel, justamente por sus estudios. Y Krusne, que es este gran científico, pues habla del antropoceno, ¿no? Es decir, una era de extinción masiva de especies, como nunca se había visto. Creo que desde el cuaternario, ¿no? Tenemos una extinción tan masiva como la que estamos viendo a la velocidad y tasa que tiene la nuestra, pero que ahora está producida por factores antropogénicos, ¿no? Claro. Somos las sociedades las que estamos produciendo esta extinción de especies. Entonces, México, dice el doctor Sarucán, debería tener una estrategia nacional de conservación y recuperación de la biodiversidad, reconociendo otro dato importantísimo. México no es un país agrícola, sino un país forestal, ¿no? La superficie de nuestro suelo, nuestra orografía en general, es una orografía para bosques, ¿no? Hemos perdido muchas selvas, manglares, etcétera. Digo, ustedes lo ven mucho ahí todos los días en el sureste del país, ¿no? Pero lo que vemos es cómo no hemos logrado transitar estas visiones, ni se le hace caso a los científicos de este corte, ¿no? El anterior secretario del Medio Ambiente, que era negacionista de muchas cosas, bueno, no generó ninguna propuesta sólida, ¿no? Terminó yéndose criticando al gobierno que lo había nombrado, y la actual secretaria del Medio Ambiente pues, no tiene ni idea de estos temas, ¿no? Tiene mucha idea de la organización social comunitaria, pero pues eso no te vuelve experta en medio ambiente, con todo respeto. No, por supuesto. Entonces, lo que vemos es cómo tenemos un país con muchos problemas, que sí tiene al personal, que sí tiene a la gente,
pero que ha abandonado estas perspectivas y estas visiones de lo territorial, de lo local, de lo regional, y que al no incorporarlas como parte de la estrategia del diseño de los programas que son estratégicos para el gobierno, pues se termina cometiendo errores graves, de los cuales estaremos pagando enormes consecuencias en las próximas décadas. Hay que tomarse muy en serio estos temas y volviendo un poco a las preguntas que hacías al origen de la conversación, pues es parte de lo que busca hacer México Social, poner en la palestra de la discusión estas agendas sin pretender tener respuestas, ¿no? Lo que buscamos, si acaso, es plantear las preguntas pertinentes. Como decía el filósofo Heidegger, ¿no? En el germen de la pregunta está el germen de la respuesta, ¿no? En todo preguntar y en el responder a esto, al responder le viene dado de aquello que se está preguntando, ¿no? Entonces hay que reformular las preguntas. Quizá no nos estamos haciendo las preguntas pertinentes. Y creo, Yolanda, que dentro de lo que hay que enseñarle a las y a los jóvenes que vienen en las universidades, en las preparatorias, en educación básica, es aprender a hacerse buenas preguntas, ¿no? Hemos abandonado esta estrategia pedagógica del buen preguntar, ¿no? Alguna vez un alumno me preguntaba, ¿no? En una clase que estaba dando de filosofía en ese tiempo, y me preguntaba de inicio, pues, ¿para qué sirve la filosofía, no? Y yo le respondí, mire, la filosofía sirve justamente para que no haga ese tipo de preguntas. Claro. Sí, entonces tenemos que aprender a preguntarnos cosas. Preguntar no es sencillo, ¿no? Lo hacemos todos los días de manera muy, muy a lo lírico, decía mi abuelita, ¿no? Pero no tenemos metodologías que enseñen a las y a los jóvenes a hacerse buenas preguntas, ¿no? Creo que uno de los grandes retos de cada campo disciplinar, la arquitectura, la filosofía, la sociología, el trabajo social, la medicina, donde tú me pongas, en cualquier campo disciplinar, el gran reto se encuentra en enseñar a hacer buenas preguntas, ¿no? Y hacer buenas preguntas implica fomentar, estimular esta enorme curiosidad que tenemos mutilada, ¿no? Todos y todos. Vemos como si algo dejó de hacer el sistema educativo nacional fue estimular la creatividad, la imaginación, la curiosidad, ¿no? Se habla de que las niñas y niños son científicos natos, dice, ¿no? Decía Carl Sagan, ojalá y así fuera. No es cierto que las niñas y niños son científicos natos. Preguntan todo, pero lo hacen de una manera muy desordenada, ¿no? Lo que hay que enseñarle a las niñas y a los niños es que esa creatividad, esa imaginación, esa curiosidad que sí tienen, hay que enseñarles a ordenarla y hacer preguntas que tengan sentido. Eso es lo que no nos enseñan cuando somos niñas y niños. A preguntarnos cosas con sentido. Y si lográsemos eso, tendríamos una generación nueva en 15 o 20 años que podría quizá estarnos dando buenas respuestas y nuevas rutas de salida a estos problemas que tenemos encima. Sí, excelente, Saúl. Bueno, abarcaste muchos temas y me voy a centrar en dos que me parecen interesantísimos en esta gran visión del territorio, en la necesidad de planear, en lo que sucede con estos planes municipales de desarrollo, ¿no? Que por lo general están totalmente desvinculados de lo que es precisamente una problemática del territorio, ¿no? Y fíjate que, bueno, me encantan tus números, tus cifras, tus datos, porque permites construir una historia muy interesante de lo serio que tenemos, ¿no? Redondeando números, mira, de los 2.500 municipios, aproximadamente 2.460 mencionaste más o menos, solamente 60 de ellos cuentan con un instituto municipal de planeación. Nos estamos hablando que es el 0.2% más o menos del territorio mexicano tiene ya un organismo que procura o al menos ya tiene un especialista con un equipo de gente para poder formular precisamente a partir de estas preguntas, a partir de este reconocimiento, poder tener un instrumento de planeación, ¿no? Hablando de Yucatán, que tenemos 106 municipios y con toda la carga y el desarrollo inmobiliario que está teniendo ahorita, precisamente por un tema de migración, por cuestión de seguridad del centro y norte del país, solamente el 10% de los municipios cuentan con un programa de desarrollo urbano.
¿no? Eso te habla de una gran debilidad del territorio porque cómo se están autorizando los demás municipios los usos del suelo, ¿no? Estas fábricas, por ejemplo, esta fábrica que mencionabas de la Honda, yo estoy segura que donde se estableció había este tipo de instrumentos, pero en muchas otras partes del territorio no existen estos instrumentos, ¿no? O no están vinculados con ahora sí que con toda la normativa jurídica que la tenemos a nivel federal, estatal, y de repente ahí hay un corte a nivel municipal, ¿no? Y precisamente con esto que tú dices, bueno, hay que aprender a hacernos buenas preguntas, ¿no? Una metodología para hacernos preguntas. Y yo creo que precisamente lo que nos tenemos que estar cuestionando permanentemente es qué tan eficientes son nuestros instrumentos, los instrumentos que tenemos, los procesos que tenemos, los mecanismos para tomar decisiones, que precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? Qué tan eficiente es nuestra normativa, porque mucho de lo que vemos aquí en desarrollo urbano es que, bueno, pues es que se autorizó aquello, se autorizó esto. Bueno, es que el instrumento lo permite. Si tú te sientas y lees, el instrumento te permite porque el instrumento te dice que tienes que cumplir con A, B y C. Ahora, ¿dónde estamos nosotros para decir, oye, A, B y C no es suficiente, hay que modificarlo, hay que cambiarlo, ¿no? Y ahí estamos hablando de un gran tema en la formación de los que toman las decisiones, los regidores, los diputados, los senadores, todo este aparato legislativo, ¿no? Que muchas veces caen en la Comisión de Desarrollo Urbano porque, pues, en algunos casos porque tienen materia de materiales, porque conocen a alguien, porque el hijo es arquitecto, pero no precisamente porque se hayan formado en estas zonas, en estas áreas, ¿no? Y aunque pueden contar con un equipo de asesores, pues creo que ahí tendríamos que enfocar también nuestras fuerzas, en decir, a ver, estos tomadores de decisiones, por ejemplo, los regidores, ¿no? ¿Qué se le pide a un regidor para ser regidor? O sea, digo, sabe que seas mayor de edad, que seas mexicano, que sepas leer y escribir, y evidentemente la simpatía política que te llevó a ocupar esa silla, ¿no? Y luego, con base en qué formas parte de una comisión de desarrollo social, de desarrollo urbano, en el tema de salud? O sea, ¿cómo se van armando estos grupos? Y creo que ahí tenemos un gran desafío porque si de los 2.500 municipios solamente el 0.2 cuenta con un INPLAN, ¿no? Un instituto municipal de planeación, estamos totalmente a la deriva, ¿no? Y aparte hay que agregar que el tema de los institutos municipales de planeación, pues son totalmente un organismo que depende del municipio, o sea, depende del alcalde, pues están cobijados bajo el mismo, ¿no? Ahora sí que bajo la misma manta. Entonces dices, bueno, tenemos temas muy importantes para abordar y creo que me pareció muy interesante este tema de que hay que estarnos cuestionando absolutamente todo, porque la única manera de avanzar es proponer algo diferente con una crítica de lo que tenemos. Y sobre todo ahorita, como mencionabas, toda esta cuestión de la crisis, el cambio climático, el tema de la resiliencia, ¿no? La visión regional para tomar decisiones, porque en el tema del agua, pues podemos ver el efecto en un municipio, pero a lo mejor los efectos, las consecuencias, pues vienen desde diferentes regiones, ¿no? O ambientes. Entonces, aquí para nuestro territorio tenemos grandes desafíos, un gran país. Creo que somos uno de los países más privilegiados. Tenemos 2 océanos, ¿no? Tenemos 2 penínsulas, tenemos cosas maravillosas y un territorio muy extenso, muy desagregado, ¿no? Como bien decías, o sea, ahí podemos juntar no sé cuántos países europeos en nuestro territorio, ¿no? Y esta gran dispersión hay que manejarla y hay que verla de otra manera, ¿no? A mí, en la parte que me corresponde, me preocupa mucho este tema de los pocos implanes que tenemos, que apenas son de 1994, el primero, ¿no? El de León. Estamos hablando de un cuarto de siglo, ¿no? Es muy poquito tiempo. Y pues apenas tenemos un instituto de suelo sustentable, el INSUS, ¿no? Instituto Nacional de Suelo Sustentable, apenas en el 2016, que vino a sustituir a la CORET. O sea, nos llevamos 40 años, casi 50 años, con una política nacional de suelo que era
regularizar la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces así nos la llevamos. Y finalmente, hace apenas un año, se publicó la Política Nacional de Suelo. Entonces, si nosotros empezamos a tejer todo esto, estamos todavía en pañales, ¿no? En donde tenemos mucho trabajo por delante y a mí, bueno, la parte que me fascina es cómo territorializamos, cómo bajamos todo eso al territorio y cómo le damos herramientas al municipio para que pueda efectivamente a través ya sabes, ¿no? La autonomía municipal hacerse cargo con toda la fuerza del futuro de su territorio cuando vemos que no tienen ni siquiera las herramientas necesarias, ¿no? Entonces creo que pues hay mucho que trabajar y pues te felicito por este gran ejercicio que se está haciendo ya desde, nos decías, desde el 2000 febrero del 2007, no sé si fue 27 de febrero del 2007, cuando Así empezó es. la plataforma. Así es. ¿De Aproximadamente. veras? Por ahí es, no el 27, pero fue como la segunda o tercera semana de febrero, ¿no? Por Sí, ahí. fue muy buena fecha para iniciar la plataforma. Fíjate, 14 años, ¿no? Ya para 15, en donde se está trabajando en este ejercicio, bueno, de visibilizar qué es lo que ocurre en el país de una forma totalmente independiente, que me parece muy interesante, porque es la manera de poder presentar lo que está pasando, y también para sumar voces, ¿no? Sumar voces y pensar que esto puede ser oportunidades para formular, reformular y replantear políticas públicas, ¿no? E ir asentando algunos temas importantes en la toma de decisiones. Así es. Mira, de lo que tú comentas, Yolanda, yo destacaría dos cosas. Uno, el tema de la sociedad civil, ¿no? Afortunadamente hoy la política de la presidencia de la República es desactivar, ¿no? A la sociedad civil. Bajo una lógica que es comprensible en una medida, porque sí había muchas organizaciones que cumplían un papel ahí de desvío de recursos, etcétera, pero no eran todas, ni siquiera era la mayoría, ¿no? Era una minoría y se desmanteló toda la estrategia de apoyo a las organizaciones sociales, a las asociaciones organizaciones de la sociedad civil. Recientemente el PUED organizó el 14º Diálogo Nacional por un México Social. Ahí la doctora Clara Husitman, que sabe todo lo que hay que saber de sociedad civil en el país, comentaba que uno de los instrumentos que hace falta fomentar en los municipios son los observatorios ciudadanos, ¿no? Auténticamente autónomos, es decir, espacios de reflexión donde la comunidad de expertas, expertos, la academia, los medios de comunicación puedan establecer buenas alianzas en lo local para estar monitoreando lo que hacen sus autoridades. Claro, hay regiones que por la inseguridad ni te atreves, ¿no? O sea, mi estado, por ejemplo, hoy gobernado y casi literalmente por el crimen organizado, pues ni te atreves, pues, ¿no? O sea, dices muchas cosas, pero siempre con el cuidado y temor de lo que esto implica, ¿no? Y por el otro lado, creo que también una dimensión que hace falta en este tema del desarrollo, con perspectiva territorial y local, es la cuestión indígena, que en Yucatán es más que evidente, y que en temas como el manejo del uso de suelo, por ejemplo, todavía falta internalizar en la cabeza de las y los funcionarios el derecho de las comunidades y pueblos indígenas, por ejemplo, a la consulta libre e informada. No se entiende qué es esto. Creen que es la preguntar al cacique, al jefe local, y no es eso, es mucho más que esto. Volver, digamos, auténticamente participativo el proceso, pero también con perspectivas que le garanticen a estas comunidades mejores condiciones de vida. Mira, la cuestión indígena debe ponerse en el centro del país, en el sentido de que estamos hablando de la población más pobre, ¿no? Hay dos enfoques que en lo local no se tienen, que me parece que son cruciales y en eso México Social insiste una y otra vez. El primero es, evidentemente, la cuestión indígena. 7 de cada 10 personas indígenas son pobres, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con el resto de la población.
Estamos hablando de porcentajes brutales, ¿no? Y si extendemos esta medición multidimensional que tiene el Coneval y lo llevamos al indicador de población no pobre y no vulnerable, estamos hablando de que solo 8 de cada 100 no son pobres o vulnerables entre las personas que son indígenas. Pues tenemos una catástrofe social ahí, ¿no? Que no tiene que ver solo con estructuras económicas, está la discriminación, el racismo, la exclusión social histórica que vive el país. Pero la otra perspectiva, o las otras dos perspectivas de que carecemos auténticamente en los municipios, es la perspectiva de género, que tampoco se ha logrado instrumentar de manera horizontal, ¿no? Seguimos teniendo un país que paga salarios desiguales a trabajo igual, que tiene una carga, una distribución terriblemente injusta del trabajo doméstico, no remunerado, pero también el remunerado. En promedio, INEGI estima que las mujeres trabajan a la semana 58 horas, los hombres 52, sumando trabajo remunerado con no remunerado. Es decir, las mujeres trabajan más que los hombres. Y doy solamente estos datos para ilustrar lo que sabemos, ¿no? Agreguémosle la violencia de género, la terrible violencia sexual que tiene el país, las condiciones de misoginia que llevan a este fenómeno horrendo de feminicidio, 3 al día en promedio. Entonces tenemos un país de enormes desigualdades. Nancy Fraser, esta gran feminista, lo que te dice es que los hogares deben convertirse en espacios que ella denomina como pedagogías de la igualdad, ¿no? Es decir, no puedes tú proponer una sociedad de iguales cuando en tu casa, desde niña o niño, estás viendo que pues, primero se le sirve al papá, que el trabajo doméstico se le asigna mayoritariamente a las niñas, que el trabajo rudo, la promoción de estas masculinidades está dirigido a los niños, y bueno, tenemos escuelas de la desigualdad en los hogares, ¿no? Entonces tenemos que construir una nueva pedagogía de igualdad y volver auténticamente horizontal la perspectiva de género como un ingrediente insustituible de la política pública a nivel local con enfoques territoriales y todo lo que hemos comentado. Pero la otra política o la otra perspectiva tremendamente olvidada, y quiero de verdad usar tu espacio para decirlo, es la perspectiva de los derechos de la niñez. El lema de este gobierno es que por el bien de México primero los pobres, pues si así fuera, primero los niños y las niñas. Porque si hay un grupo de población en el cual la pobreza no se ha reducido en los últimos 15 años, no hay datos para atrás para compararlos, ¿no? Estadísticamente hablando, no hay comparabilidad de datos. Pero si un grupo de población se ha mantenido en condiciones terribles de pobreza y no se ha reducido de manera, ya no digamos significativa de ningún tipo, es el de las niñas y niños. De manera constante desde el 2008, que se lleva a cabo la primera medición oficial de la pobreza en el país hasta la fecha, nunca ha habido menos de 50% de las niñas y niños en condición de pobreza. Es decir, México es un país inapropiado para la niñez, usando el lema de la UNICEF, ¿no? Del UNICEF, perdón. Entonces, vemos que no hay perspectiva de los derechos de la niñez y que se viola flagrantemente todos los días el principio del interés superior de la niñez. Este principio, que tiene rango constitucional, además de formar parte de los mecanismos convencionales de Naciones Unidas, implicaría dos cosas, cuando menos. La primera de ellas es que bajo este mandato del principio del interés superior de la niñez, se debería destinar hasta el máximo de los recursos disponibles en una sociedad para cumplir sus derechos de manera universal, integral, progresiva, ¿no? Como lo establece la Convención y la propia ley y la propia Constitución en nuestro país. Y en segundo lugar, el principio del interés superior implica lo que está en la ley mexicana, que es el derecho de prioridad. Es decir, en toda decisión pública y privada se debe poner a las niñas y niños siempre primero. No hay duda de esto, ¿no? Y creo que es un imperativo ético cumplir con este principio y no está en las estructuras ni mentales, ni tampoco reglamentarias, ni tampoco de diseño de la planeación y la política pública, ni a nivel local, ni estatal, ni nacional, ¿no? Estamos extraviados en esto. Firmamos la convención hace 30 años. Este año se cumple
30 años de vigencia de la Convención de los Derechos de la Niña y del Niño en nuestro país. México fue promotor, ¿no? Fue el país que la promovió junto con Egipto en aquella época, en el 89, que se aprueba en Naciones Unidas, y luego en el 91, que se ratifica por el Estado mexicano. Y tenemos 30 años de convención, 30 años de fracasos en políticas de niñez. De hecho, no se puede hablar de que hoy tengamos una política nacional para la garantía integral de los derechos de la niñez. Entonces, si esto no se baja a los estados y no se baja a los municipios, no va a poder funcionar. Mira, la administración pasada se creó el CIPINA, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y el CIPINA instaló varios comités estatales, sus réplicas estatales, e incluso se logró avanzar en algunos municipales. Pero pasó lo que siempre ocurre, ¿no? Son comités para la foto, ¿no? Para quedar bien, como decimos varios, y donde no opera una auténtica visión de política pública para la niñez. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando no va a tener efectividad, no va a tener resultados interesantes, importantes, si no incorpora estas perspectivas, perspectiva de género y perspectiva de los derechos de la niñez. Estas dos grandes fallas estructurales, ¿no? Si lo pensamos en términos naturales, son dos grandes fallas geológicas de la planeación y presupuestación nacional. ¿Cuánto dinero? Mira, si nos preguntan mañana, ¿cuánto dinero destina México al cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños? Nadie va a poder dar el dato. ¿Por qué no lo sabemos? No hay manera de saberlo. El presupuesto de egresos de la Federación, los presupuestos estatales, los presupuestos municipales, no están diseñados con enfoque de niñez, con perspectiva de género. Podemos sacar más o menos cuentas, ¿no? De cuánto de educación, cuánto a salud, cuánto a vivienda. Más o menos hacer un desagregado proporcional. Pero no hay un dato, no es preocupación del Estado mexicano en la niñez. Es de veras lamentable que gobiernos de derecha, de centro y de izquierda van y vienen y no han atendido ninguno de estos gobiernos, de estos signos políticos, ninguno ha establecido un compromiso de a de veras en términos de diseño de política y presupuesto, diseño de política, perdón por lo coloquial, pero si hay intención más dinero es verdad, ¿no? Entonces se pueden llenar la boca con discursos, pero si no le ponen el presupuesto para la garantía de los derechos de los niños, no va a cambiar este país para nada. Y este es el cambio estructural. Y nuevamente, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener los mismos resultados o peores. ¿Por qué no intentar un nuevo modelo de presupuestación municipal, estatal, por ejemplo, que ponga en el centro del debate la igualdad de género, o la igualdad entre mujeres y hombres para hablar con mi propiedad, y también la perspectiva de los derechos de la niñez? Si cambiamos esas dos cosas, me parece que vamos a estar haciendo transformaciones auténticamente estructurales, porque un país o un municipio, un estado apropiado para la niñez, ese es un municipio, un estado, un país apropiado para cualquiera, ¿no? Si tenemos una buena educación, una buena salud, buenos espacios para servicios culturales, buena perspectiva de servicios ambientales, podemos cambiar y girar y darle una rotación de 180 grados a esto que tenemos hoy, que es calamitoso, y que tenemos de veras un problema brutal de violencia. Fíjate, se asesinan más niñas y niños que mujeres en el país, ¿no? Si lo desagregamos por edad. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se ha movilizado la sociedad, ¿no? Es decir, no estoy descalificando para nada, al revés. Qué bueno y ojalá haya más movilizaciones a favor de los derechos de la mujer y de frenar la violencia que se ejerce contra ustedes. Pero es sorprendente que habiendo mayor violencia contra las niñas y los niños, no se haya generado una primera indignación colectiva generalizada, un malestar, un auténtico rechazo, y luego una movilización social del mismo calibre mayor para la defensa de la vida, integridad y salud de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, creo que esas dos perspectivas le hacen falta a lo territorial y a lo local. Mientras no las incorporemos, vamos a seguir teniendo una visión, me parece, parcial e inacabada de los procesos. Mira, me parece magnífico lo que estás mencionando, porque precisamente eso nos vincula a lo que mencionamos al principio, precisamente a Amartya Sen, ¿no?
a garantizar las oportunidades del desarrollo, porque esta población infantil, si no es atendida a tiempo, estamos hablando de que perdemos una generación, totalmente la perdemos, ¿no? Y en esta relación con la planeación, hay un ejercicio muy interesante que creo que es el primero en el país, que hizo precisamente el Implan de León en el 2001, sobre la visión infantil del territorio para poderla trasladar a ejercicios de planeación urbana. Estamos hablando de 2001, o sea, esos niños que participaron en esa visión infantil, pues ahorita ya son adultos, de repente a lo mejor ya hay alcaldes, ¿no? Ya hay tomadores de decisiones. Entonces, nosotros aquí le estamos apostando a algo que se nos va el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo necesitamos para recuperar una generación, ¿no? Ahorita cuando mencionabas, bueno, hace un momento, cuando mencionabas las cifras que hemos perdido, 4,000, casi más de 4,000 personas en el tema de la salud, de los cuales 1,600 fueron médicos. Eso si lo convertimos en años, ¿sabes cuántos años son? O sea, solamente hablando de los 25 años de formación, ¿no? Son 40,000 años. O sea, 40,000 años. Cuando a mí me toca de repente el honor de participar en un examen de graduación de los arquitectos, les digo, en cada uno de ustedes hay invertido un siglo. O sea, hay un siglo aquí. Estamos celebrando un siglo de vida. O sea, 25 años del joven que se está graduando, 25 años del papá, 25 años de la mamá y 25 años de un abuelito, una abuelita, una tía, mascota, no lo sé. Hay gente que te está acompañando. Entonces, para que se gradúe un alumno, desde mi perspectiva, hay un siglo de esfuerzo, ¿no? Entonces, imagínate tú ahorita lo que dices, bueno, ¿cuántas generaciones hemos perdido o hemos dejado ahí si no hemos apoyado esta visión de derechos, ¿no? Esto que mencionas, el principio superior, el principio de interés superior de la niñez, ¿no? Ya te vamos, como dices, ya nos aventamos 3 décadas con esta firma, estos convenios, que se firma el convenio, se ratifica, ¿no? El gobierno de México pasa por todo un protocolo donde ratifica y se compromete, y al final dices, bueno, ¿qué deberíamos de haber logrado en estas 3 décadas si se hubiera cumplido con estos compromisos de escala internacional y que tienen que ver con lo más valioso que tenemos, que son los niños? Es lo mejor que podemos hacer es invertir en la educación, en la formación, en la protección de los niños y evidentemente, pues, pensar, porque ese es el futuro, ¿no? Que nos espera. Entonces, bueno, creo, Saúl, que tenemos temas bastante interesantes, prioritarios, relevantes, de alto impacto social, ¿no? Que hay que abordar. Y te comento, hoy no pudo estar la arquitecta Leticia Torres, que es mi socia y compañera del programa. Ella estuvo muy interesada en conocerte y seguramente ella va a hacer su listado. Ella está ahorita participando en el evento de Smart City que se está celebrando aquí en Mérida y tiene una responsabilidad allá, pero creo que podemos hacer una agenda, ¿no? Para ir platicando estos temas, ¿no? Y viendo también cómo podemos ir allá integrando algunos aspectos interesantes para anunciar, hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar de tal cosa, ¿no? Porque me parece muy, muy importante esto que acabas de mencionar, la integración de los derechos de los niños como un tema prioritario, como un eje rector de lo que debería ser cualquier tipo de política que se tenga que hacer en nuestros municipios y en nuestras regiones, ¿no? No, pues yo encantadísimo, mira, lástima que de verdad no pude conocer a Leticia, pero no, yo encantado, cuantas veces me inviten a que esos espacios, yo estaré y encantado de poder comentar y enriquecer, enriquecerme con los comentarios que estás haciendo y la visión tan puntual y crítica que tienes, ¿no? Entonces, no, yo, el agradecido soy yo, encantado de veras, te reitero, el honor y el privilegio de estar en tu espacio. Y bueno, en cuanto tú me digas, yo puesto para estar nuevamente aquí comentando estos y los temas que haya que discutir y debatir. Me parece que mientras más hablemos de estas cosas y que pues, hagamos más uso de estas plataformas, permite abrir más la discusión y el debate, ¿no? Entonces yo encantado de ver a Yolanda y nuevamente muy, muy agradecido con la invitación.
No, al contrario, Saúl, agradecida soy yo y también le mando un saludo y un abrazo a, pues a Cecilia Liotti, ¿no? Que fue el enlace y muy agradecida de participar en la plataforma de México Social y sobre todo, pues, con esta visión y este interés de, bueno, de qué manera podemos aportar para hacer algo, ¿no? Para procurar mejores escenarios, ¿no? Sobre todo que ahora parece que el futuro viene más rápido de lo que esperábamos, ¿no? Todo se está acelerando y pues creo que la sinergia, ¿no? Hay que unir fuerzas y trabajar juntos. Pues fue un placer tener al doctor Saúl Arellano, quien él es director editorial de la plataforma México Social. Y pues, Saúl, esta es tu casa. Mi casa durante mucho tiempo también fue Guanajuato, porque ahí estudié el doctorado y era inmensamente feliz. Viajaba muchísimo a Guanajuato, ¿no? Eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas, y pero fue maravilloso. Te manda saludos Karen Reyes, te manda saludos al doctor Arellano. Sí, gracias. Igual es colaboradora de México Social. Ah, magnífico, excelente. Extraordinaria abogada Karen Reyes, gracias. Excelente. También, bueno, Carlos Ramírez Martínez manda saludos. Muchísimas gracias, Carlos. Es paisano tuyo allá. Sí. Magnífico. Excelente. Pues también Rosa María Fajardo González te manda también muchos saludos, ¿no? Léanla en México Social, es una gran cuentista, una gran escritora. No habla de estos temas, pero tiene una pluma exquisita. Yolanda, ojalá la puedas invitar. De veras. Mara, no, me encanta, estoy Acaban feliz. de darle el premio a Ariadna de cuento en Italia. Es una gran escritora y de veras te sugiero muy respetuosa y amistosamente que la invites, porque de veras es una charla exquisita la que puedes tener con ella. No, pues me parece maravilloso. Te agradezco esta oportunidad porque sí voy a tratar de leerlos y invitarlos aquí a Rosa María para conocer, porque creo que de esta manera, una compañera mía, la arquitecta Isabel Rosas, dice, bueno, si quieres hacer las cosas bien, o sea, los arquitectos, no leas de arquitectura, lee de todo, y ahí tenemos nuestra cuestión, hay que leer de filosofía y otras cuestiones para poder entender, ¿no?, al ser humano desde otras esferas, ¿no? No exclusivamente nuestra disciplina. Nuestra disciplina de repente puede estar muy limitada, ¿no?, para poder dar respuesta a todas estas problemáticas que vemos que son altamente complejas. Pero pues, Saúl, fue un placer. Esta fue una clase, una cátedra que va a ser obligada para los alumnos, yo creo que para los tuyos y para los míos, va a ser obligada a ver esta charla. Y pues te agradezco muchísimo el tiempo y pues te solicito más adelante poder tener otras charlas sobre otros temas. Encantadísimo. Un fuerte abrazo para todas y a todos y nos seguimos viendo y escuchando por acá. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nos despedimos. Esto fue Habitar y Más. Muy buenas noches. Yolanda Fernández.